Ya estamos de vuelta con nuestra siguiente invitada, la ministra Antonia Orellana. Ministra, muy bienvenida al programa. Hola, buenos días. Ministra, partamos por el análisis suyo del resultado de la elección, el 58% de José Antonio Kast versus el 42% de la candidata Janet Jara. Se discutió mucho y vamos a ver cuáles son los distintos análisis, pero quiero saber el suyo y en particular porque usted además es miembro del comité político y una figura muy importante en el Frente Amplio. Bueno, al respecto yo creo que lo primero es que desconfío mucho del que tiene ya la hipótesis confirmada al día siguiente de un hecho. Así como los analistas que tenían listos un libro sobre el estallido en noviembre del 2019, creo que el volumen de nuevos votantes y las distintas percepciones que hay requieren que haya un análisis más bien reposado, porque tratar a unas semanas nomás de la elección de decir esto es lo que fue, creo que no da magnitud de lo que fue. Yo creo que sí hay temas que son preocupantes para quienes somos de izquierda. Primero, que entre una elección y otra solamente se crecen 600.000 votos, en un padrón que se amplía mucho más que eso. En 5 millones de votantes, claro. Así es, lo cual habla mucho de por qué se perdió esta elección. Creo que hay otro punto que desde la perspectiva del ministerio que dirijo es muy importante, que es que hay un marcado momento en el cual Kast, el presidente electo, deja de hablar identitariamente desde el rincón del ultraconservadurismo, que es post plebiscito del segundo proceso constituyente y que marca un ascenso en las encuestas. Lo digo porque distintas encuestas como la Ipsos, la CEP, muestran que las y los chilenos no son tan conservadores como José Antonio Kast en lo que son cuestiones referentes a los derechos civiles. De hecho, en la CEP muestran que de hecho los chilenos son bastante liberales, ¿no? Así en es. todas esas materias consideradas valóricas. Y por lo tanto se instalan siempre análisis bien simplistas de las feministas llegaron muy lejos y por eso provocaron esto, pero si miramos los datos, el presidente electo tuvo una derrota electoral durísima el 2023 en un Consejo Constitucional en el cual tenía la mayoría absoluta, y uno de los principales factores fue el voto femenino. De hecho, el propio Sebastián Piñera hijo lo dijo en algún momento en un encuentro en el Hotel Atón. Y por lo tanto, yo quiero discutir esa tesis. Creo, de hecho, que hay un crecimiento a partir de abandonar el nicho del ultraconservadurismo. Ya, sí, porque ahí las mujeres votaron contra el proceso constitucional y de hecho votaron contra José Antonio Kast y por luego fue presidente, que es el presidente actual, evidentemente, Gabriel Boric. Yo creo que el voto femenino fue importante, así es, ¿no? Que es importante mirar no solamente el cambio en el votante, que ya lo mencionaba, 600.000 votantes solo de crecimiento es un rendimiento magro, pero también hay que mirar el cambio en el candidato. Y ahí un candidato que hizo su carrera política a la derecha de la UDI, tratando a los coroneles como personas que habían renunciado a los principios de Jaime Guzmán, que llevó al Tribunal Constitucional la pastilla del día después, las 3 causales, que consiguió incluso algo que es una excepción jurídica en el mundo, que es la objeción de conciencia institucional, es decir, súbitamente las instituciones tienen conciencia, hoy deja de hablar de plano y ya no habla de eso. Claro, porque habla de su gobierno de emergencia en el cual se va a abocar solo a los principales problemas de las personas, seguridad, ¿Le dejó de importar organizado. o se demostró que era importante para los chilenos eso? Bueno, él cuando se le ha preguntado y se le preguntó en los debates presidenciales, dijo que él seguía pensando lo mismo, pero que entendía que este era un momento en el cual había que evocarse a eso. ¿Usted, ministra, cree que se va a mantener dentro de ese marco que es el que probablemente le dio el triunfo, ¿no? Porque, como dice usted, el año 23, la gente votó contra la Constitución en que tenía mayoría el Partido Republicano. ¿Usted cree que se mantendrá ahí? Porque le he visto algunas declaraciones en que tiene la duda. O sea, yo no puedo hacer ficción a futuro. Lo que tengo es la experiencia como 4 años de ministra en los cuales
republicano ha actuado de una forma que no solamente incluye atacar duramente o expulsar a quien piensa distinto, como la senadora Carmen Gloria Aravena, quien por lo mismo no pudo ir a la reelección, solo por estar de acuerdo en firmar el acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en el conflicto del pueblo mapuche y el Estado chileno, sino que también en una forma de política que yo considero que es sumamente agresiva en redes sociales. Después yo me los encuentro en el Congreso y les digo, diputado, ¿cómo está? Y al parecer no sé, será el community manager o como la gente se envalentona en redes, pero no es lo mismo. Y por lo que he visto estos días, hay un concepto que utiliza un académico español que se llama la infoxicación en estos tiempos, que es algo que ocupa habitualmente el presidente Trump, que es que estamos discutiendo todos de una última señal y no de las decisiones de política pública. La verdad es que yo creo que no es de mayor relevancia dónde habita un presidente. Desde a mí como ministra de la Mujer, que me he dedicado a hacer crecer la red de atención del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que partimos el 2022 con solo 3 centros de atención más compleja, más multidisciplinaria, y vamos a entregar el gobierno con 27 centros. Me interesa saber si el recorte fantasma va a afectar esa partida, porque es una de las que no tienen respaldo legal, como la gratuidad o la PGU. No está determinada por una ley. Creo que no es relevante uno u otro gesto, sino más bien cuáles son las decisiones que están bastante en el aire. Sí, y por lo tanto, claro, yo lo que veo es una estrategia muy similar a la que han seguido otros países en donde sí ha habido retrocesos para las mujeres, y veo una estrategia similar. Pertenecen además a un núcleo internacional similar: Hungría, Argentina, Estados Unidos y más, y tengo la experiencia previa de este comportamiento, y por lo tanto yo creo que más bien la carga de la respuesta está en el próximo oficialismo. Ministra, una decisión que ya comunicó es que el Ministerio de la Mujer no estaría en el comité político. ¿Cómo reacciona usted a esa decisión? Porque este fue una de las innovaciones y cambios que hizo este gobierno, justamente para darle más importancia al Ministerio de la Mujer. O sea, yo creo que eso nos permitió hacer cosas que habían rondado, pero que no se habían logrado levantar, como por ejemplo la ley Papito Corazón. Fue precisamente en la posibilidad de discutir con el exministro de Hacienda, Mario Marcel, es que en medio de las discusiones de los retiros, él mismo hace el punto a partir del debate que teníamos de, bueno, aquí sí hubo una cosa buena a partir de los retiros. Que fue visibilizar las filas de mujeres, ¿no? Ese tipo de debates políticos yo creo que fueron habilitados. Ahora, el comité político no es un acto administrativo, no forma parte de la orgánica oficial del Estado. Cada presidente ha incluido y ha sacado ministerios y eso formará parte de su sello de gestión. Sí, por supuesto. Ministra, respecto de las autocríticas de todo el progresismo, todo el oficialismo, está la autocrítica que hizo Giorgio Jackson, está la que hizo el diputado Gonzalo Vinter, entre otras, que han sido criticadas por algunas personas de derecha, pero también han sido criticadas por personas como el senador Quintana del PPD, diciendo que esa autocrítica no es suficiente o que esa autocrítica en realidad, si no se hace una autocrítica más a fondo, se pueden seguir perdiendo elecciones, con lo cual ha venido una réplica desde el Frente Amplio hacia el socialismo democrático. ¿Cómo pondera usted, cómo valora estas dos autocríticas de ese partido, de su partido, de Gonzalo Vinter y de Giorgio Jackson? O sea, yo creo que son dos insumos que van a tener que resolverse en una discusión que tiene muchos más actores. Quizás es por cultura militante, pero yo creo que los análisis, para que sean un análisis de partido, tienen que ser colectivos y tienen que poder debatirse, masticarse, incorporar a distintas personas, a quienes estuvimos en el Ejecutivo y también a la militancia de base que estuvo haciendo campaña. ¿Se apuraron en sacar este documento que los representa a cada uno de ellos? No, yo no diría que se apuraron, yo creo que entregaron una reflexión que es valiosa, pero quiero distinguir que una cuestión es la versión de un liderazgo y otra el análisis
más reposado que tenemos que hacer como Frente Amplio y que seguro va a considerar ambas opiniones y muchas más. El diputado Winter hablaba de, bueno, de muchos temas, pero de seguridad, como que era una agenda que no había sido tomada con la fuerza necesaria. Estoy reproduciendo de memoria, no textualmente. Y estaba pensando, cuando usted hablaba del voto femenino, las mujeres votaron mayoritariamente por José Antonio Kast, salvo las mujeres jóvenes y las mujeres de más de 55 años, según el informe que ha hecho Ann Holster. ¿Qué pasa con las mujeres que no son las más jóvenes ni las que están por sobre los 55 años, que prefirieron votar por una alternativa que usted misma ha considerado conservadora, bueno, y que además lo es porque la manera como ha votado José Antonio Kast o lo que él piensa respecto a estas materias, como él mismo ha dicho, todos la conocemos y no ha cambiado? Ahí yo creo que hay muchos factores para conversar, pero a mí me interesa debatir esa hipótesis de que el debate de seguridad no fue relevante. ¿Ya? O sea, disputarle eso a Gonzalo Winter. Ya, no es el único que lo dice, digamos. No, pero como lo puso en su documento. Hay quienes lo dicen desde el socialismo democrático, hay quienes lo dicen desde la oposición, hay quienes lo dicen desde el columnismo democrático, como le digo yo. La verdad es que, desde mi experiencia, los primeros meses de gobierno fue uno de los temas más relevantes. ¿Por qué? Porque todavía teníamos las movilizaciones en Plaza Italia. Y hubo todo un trabajo de la presidenta de mi partido, pero en ese entonces delegada metropolitana, por terminar con esas manifestaciones, no sacándole los ojos a la gente. Sí, pero la seguridad, el combate al crimen organizado no estaba en el programa. El combate al crimen organizado fue uno de los primeros temas que abordamos a propósito de que no era que no estuviera en el programa, que sí estaba, a partir de medidas de seguridad, pero el país no estaba con un debate principal a propósito de fenómenos como el Tren de Aragua. Y ahí yo puedo decir de ciencia cierta, porque una de las primeras cosas que hice fue viajar a Iquique y visitar el dispositivo de Lobito, que era este espacio transitorio que se había instalado durante el segundo gobierno del presidente Piñera en Iquique. Dos datos al respecto, a propósito, para que hablemos de seguridad en serio. Ese dispositivo en ese momento está administrado por personas que yo valoro profundamente porque lo dieron todo, pero que no estaban preparadas para administrar un centro de recepción de migrantes irregulares, donde además había crimen organizado dentro, porque era una productora de eventos que se había asignado a esa licitación. Y eso, digamos, chequéenmelo, lo vi en vivo. No había un registro de quienes estaban en ese centro. Cuando yo llegué ahí, las niñas migrantes irregulares, se bañaban frente a los hombres. No había separación entre grupos familiares y hombres solteros. Y una persona amenazó a una de mis funcionarias. Le dijo, ustedes están acá, pero sepan que nosotros también. ¿Y quién te tomó esa decisión? ¿Quién dispuso que una productora tuviera cargo de eso? Eso fue una licitación que se hizo en el gobierno anterior. Pero digo, para que hablemos de seguridad en serio, ¿qué es lo que hicimos? Y fue muy criticado en su momento, pero permitió ordenar ese flujo migratorio que venía de Colchane para luego, además, empezar a cerrarlo. Se buscó apoyo de las organizaciones internacionales, de las que muchos reniegan, pero que sí están capacitadas, no como una productora de eventos, para este fenómeno tan complejo, la Organización Internacional de Migraciones. Se ordenó el flujo, ya no entraba y salía cualquiera y no se sabía quién andaba, si andaba armado o no, si estaba regular o no, si esos niños estaban con ellos o no. Y hace poco se cerró ese dispositivo, porque ya no fue necesario, porque se ha reducido el flujo de migración irregular. Entonces, eso fue en el primer semestre. Yo ahí reconozco que también hubo problemas a propósito de la instalación, no estoy descubriendo la pólvora, de Isquia Siches como ministra del Interior, y por lo tanto todo otro trabajo que se hizo pasó un poco a segundo plano, pero eso no quiere decir que no se hiciera. ¿Usted considera injusto entonces que se critique como una de las razones por haber tenido esta derrota el hecho de que en seguridad las personas no vean una prioridad o no hayan visto que ese era el tema principal? O sea, yo creo que siempre la responsabilidad de que las personas no perciban algo no está en las personas, sino en nosotros. Y que el crimen sea más violento, o sea, que el crimen sea un crimen que no había antes. Que... Efectivamente, hay una criminalidad a la que no estábamos preparados como país, pero porque no era parte de nuestra cultura también. Yo crecí en los 90 y nunca vi un arma. Y crecí en un barrio común y corriente en la Florida, como le decimos nosotros, el barrio de Los Venegas, al lado de la población, ¿cierto?, Los Copihue. Y no había armas dando vuelta.
¿Había asaltos? Sí, había asaltos. A mí me robaron la bicicleta siempre antes de Navidad. Pero no era este tipo de delitos con armas semiautomáticas, con explotación sexual comercial, ¿cierto? Son otros esquemas que requieren otras estrategias que por lo demás no existían hasta nuestro gobierno, que ahora tiene una estructura que entregó recursos para que se creara el ECO para el crimen organizado y homicidios, y que está teniendo sus resultados. O sea, si nosotros comparamos otros países en donde se ha instalado el Tren de Aragua o ha surgido, operativos como el que tuvimos en Gendarmería no solo no han sido posibles, sino que ha habido, por otro lado, control penitenciario de esas organizaciones criminales. Y por lo tanto, hoy estamos en un pie para evitar el que perdure este problema de seguridad, que por lo demás no partió el 8 de marzo, el 11 de marzo del 2000, yo pegada con el 8 de marzo, el 11 de marzo del 2022, pero estamos dejando al país en un pie mucho mejor, no solamente en cifras, que son objetivas, sino también en capacidades institucionales para enfrentarlo. Ya, y eso no se logra en un año. Está bien, pero reconoce que no es lo que las personas ven y por eso votaron por otra alternativa, que su principal promesa es seguridad y combate al crimen organizado. Evidentemente, ahí hay un tema de expectativa que yo creo que también José Antonio Kast, el presidente electo, va a deber enfrentar. Por supuesto, porque ¿cómo cumple con esa expectativa? Las cifras no se expresan a la semana siguiente de hacer un anuncio. Si uno mira las cifras de las comunas que han tenido el plan Calle Sin Violencia, los resultados que está dando el trabajo de ECO, entre otros, yo los veo de cerca porque además administramos las casas de acogida para víctimas de trata y explotación sexual comercial y hemos tenido que tener más porque se están detectando. Son cifras que demoran. Ahora, efectivamente, yo creo que fue uno de los elementos relevantes en esta elección, pero no por eso voy a dejar de discutir que no se hizo desde el primer día, porque se hizo desde el primer día. Y era tema en ese momento las manifestaciones que seguían, la recuperación de los barrios comerciales que estaban en zonas céntricas en las regiones, cosa que también se hizo, y el hacer todo el camino que hoy nos permite decir que hay una estrategia contra el crimen organizado en nuestro país, que estamos en un estado distinto a varios países de la región. Ministra, el informe o el análisis que hizo Giorgio Jackson incluía errores que había cometido él, errores en general, usted lo conoce bien el documento, pero hablaba de dos casos que les habían pegado en la línea de flotación, el caso Convenios y el caso Monsalve. Este último caso, ¿cree usted que es el error más grande que cometió el gobierno en el modo como lo enfrentó y la lentitud para reaccionar? Respecto al caso Convenios, yo tengo una lectura que es más política que administrativa, que es que a mí lo que personalmente, y creo que el partido, porque a diferencia de otros partidos nosotros fuimos muy severos con los militantes involucrados en el caso Convenio, es que aquello que criticamos mucho, que es que se usaran las carencias de la población para instalar redes que son clientelares, se pretendiera hacer. Eso para mí no es progresista, eso para mí es privar a las personas de servicios públicos, tratando de suplantarlos a través de estas estructuras como medias, que es algo perfectamente gremialista. No, pero se cometieron delitos en el caso Convenio, o sea, más allá de eso. O sea, está ahí en proceso jurídico, pero desde el punto de vista político, por eso lo digo, desde un punto de vista político tampoco me parece aceptable, sea o no delito. Y en segundo lugar, en el caso Monsalve, yo ahí distinguiría dos cuestiones. Uno fue el manejo de los primeros días, de los cuales yo no formé parte. Sí, usted estaba de viaje, de hecho. Digo, aquí creo que en este mismo estudio fue donde dije que me habría gustado saber antes para poder aportar en el manejo del caso de acuerdo a las directrices que tenemos en el Ministerio de la Mujer, pero creo que hay otras cuestiones que contribuyeron a que esa cuestión se acentuara, y en eso yo también tengo mi autocrítica de que estaba tan enojada que salí a hablar sin tener todos los antecedentes, no sabía cómo se habían dado las cosas. Y en segundo lugar, muy enojada, y eso siempre un problema. Usted pensó en renunciar, ¿no? Lo pensé, sí. ¿Y qué la hizo quedarse en el gobierno y no irse? Porque en realidad, claro, un gobierno feminista, usted la ministra de la Mujer, en el comité político, y pasa esto, que además la propia ley Karin, que ustedes promulgaron y que fue firmada por Manuel Monsalve como en ese momento en calidad de subsecretario, de ministro subrogante, vi la ley, establecía lo que había que hacer. O
sea, yo creo que independiente de sus firmas, eso no inhabilita el gran trabajo que se ha hecho. No digo con que la ley Karim. estaba ahí claro No, lo que había que hacer. Pero estaba el derrotero, tengo la mala costumbre de leer las redes sociales, Sí. cuando no es votos 3.451, sino cuando veo que hay una persona detrás. Que se trata de invalidar algo que yo creo que es un avance importante que va a seguir. Sí, no lo frutos. quería invalidar, le pregunto. ¿Por qué no renunció? Porque tengo un compromiso que va más allá de mí misma y lo enojada que puedo haber estado. Y en ese momento además teníamos un compromiso pendiente que para mí era muy relevante, que era la publicación del reglamento de objeción de conciencia, que habíamos trabajado durante 2 años con las organizaciones, con expertas abogadas, y que era el paso necesario para poder implementar correctamente las 3 causales. Y por lo tanto, centrarse en la tarea a veces es una buena forma de esquivar turbulencia. Ministra, ¿usted cómo ve el futuro del progresismo con sus distintas versiones, especialmente en este momento en que están como pasándose cuentas, ¿no? En estos mismos análisis de Gonzalo Vinter y Giorgio Jackson decía como ojalá no caigamos en la tentación, decían ellos, de empezar a pasarnos cuentas, pero evidentemente que eso está pasando ahora entre el Partido Comunista, el Socialismo Democrático, el Frente Amplio. ¿Ve que este ambiente que se está creando ahora, entre sí, digamos, va a poner en riesgo una unidad a futuro de la cual muchas personas son partidarias, incluida, por ejemplo, la expresidenta Bachelet, que lo dijo en una reunión que tuvo hace poco en su fundación, la misma ex candidata Janet Jara? ¿La ve posible esa unidad? ¿La ve necesaria a pesar de todas estas diferencias? Yo creo que la unidad, por supuesto que es posible. Ahora, post-elección siempre salen estos gestos, no veo en qué aportan mucho, pero espero que eso conduzca hacia otro lado. Respecto al futuro del progresismo, creo que ese de repente tiene límites que son medio borrosos. Yo me declaro una persona de izquierda. ¿Prefiere hablar de izquierda que de progresismo? Es que de repente como que me cuesta entender, prefiero izquierda, centroizquierda, porque progresismo es como ya, pero ¿hasta dónde llegamos? Ya. ¿Y la centroizquierda hasta dónde llega? ¿El Partido Socialista? Porque Paulina Bodanovich ha dicho que es de izquierda, no de centroizquierda. Bueno, ahí eso tendrán que verlo ellos. En otro partido. Pero ahí yo creo que hay, al menos sin entrar como en lo más de procesos de traspaso y debates que seguramente se van a dar el próximo año y los siguientes, yo creo que hay al menos 3 cuestiones. Hay una que tiene que ver con una tesis errada al momento de discutir el voto obligatorio, porque se asumía que estas personas que no estaban votando no lo hacían porque no querían, pero que eso no contenía una posición en sí misma. ¿Ya? Y por lo tanto se hizo un cálculo, si uno revisa los debates de lo que fue esa ley, un cálculo de que más o menos las proporciones se iban a casi que replicar como un espejo en esa población que no votaba. Si no era obligatorio. La ley, la idea era que todos participaran y que Así fueran es. responsables del destino. No, pero digo porque un diagnóstico errado lleva a errores y fracasos. ¿No debiera haber la izquierda apoyado el voto obligatorio? No, por supuesto, eso es otra cosa. Yo lo que digo es que al debatir eso, si uno revisa las discusiones, se decía, esto va a tener la misma distribución en la población que lo que tiene el voto normal. Y ahí yo veo que está la tesis errada, porque lo que se ve es que era un montón de gente que no solo no tenía ganas, sino que el no votar era una posición explícita de rechazo al establishment. Y yo creo que es bueno asumir que nosotros después de 4 años, guste o no, a mí no me acomoda nada, pero bueno, la vida es así, somos parte del establishment. No podéis ser gobierno 4 años y no considerarte parte de una patudez, ¿ya? Creo que hay una segunda cuestión que es muy importante, que tiene que ver con la interpretación del estallido. A propósito de los que tenían el diario la semana siguiente, una cuestión bien completa para decir, hubo muchos quienes quisieron decir que esto era una radicalización política, pero yo creo que no hay que confundir malestar con politización, sea en el sentido que sea. ¿No? Es muy distinto el malestar que la politización, y eso también lo podemos ver a propósito de el triunfo electoral del presidente electo hace poquito. Es muy distinto. Y ahí yo creo que hay una tercera cuestión que tiene que ver con no entender cierto ethos de la población chilena como por nostalgia porque fuera de otra forma. Pero uno no puede volver a una época que ya no existe.
El pueblo chileno no es el mismo de los 70. ¿Cierto? Y hay como cierto esnovismo en no validar el deseo por cierto acceso a bienestar de una franja mayoritaria de la población que busca símbolos de estatus a través del consumo, al igual que lo hace la élite. Lo que pasa es que los de la élite encuentran que esas otras son medias pirujas, ¿cierto? Pero no entiendo por qué es mejor un café matcha latte que un auto tuneado. Como las dos son expresiones de estatus a través del consumo y ninguna es moralmente mejor que la otra. ¿Y la izquierda cayó en ese rol? Yo creo que hay harto esnovismo, pero también se mezcla cierto esnovismo con harta nostalgia de un país que ya no es, que ya no existe. Y yo creo que a eso se produce por la distancia. No sé cuántos de las personas que tienen esas opiniones tienen amigos que están orgullosos de tener su auto bacán y de todo lo que les costó. O son primera generación de la universidad, aunque no sean la Chile y la Católica. Claro, que no están en contra de lo que se llamaría la modernización capitalista, sino que quieren que les vaya mejor. Así es, y yo creo que en eso hay un doble estándar, porque se aceptan los símbolos de estatus tradicionales, pero no los que tienen, a los que pueden acceder las personas cuando van progresando en su vida. Yo tuve la suerte, podría decirse, de estar en una familia que por el lado de los Orellana era muy pobre y fuimos primera generación en terminar el colegio. Y por el lado Guarelo, fui to Keynes. Mi abuelo era abogado. Y por lo tanto la diferencia de la validación que se da a hitos como el acceso a la educación superior no se entiende. No se entiende. Y por lo tanto cuando tú vas y dices como eso no importa o lo relevante es esto otro, creo que hay que mirarlo. También la frustración que genera cuando eso que se buscó tanto no conduce a un mejor pasar, porque la verdad es que no. La verdad es que no se tradujo en un mejor pasar y por lo tanto ahí hay otra capita de malestar que hay que mirar, yo creo, conversando más, escuchando más y con menos tesis sociológica de por medio. Veremos, ministra, cómo viene ese análisis. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Claudia. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y su atención y nos encontramos la próxima semana.